Hola chicos, bueno, vamos a hacer un poco de repaso de este tema que es texto argumentativo, que ustedes ya vieron en segundo, profundizaron en tercero y ahora en cuarto vamos a ver aspectos nuevos de los textos argumentativos, pero recién cuando veamos los procedimientos argumentativos, que se agregan algunos, y los tipos de texto argumentativo, que vamos a conocer cuatro importantes. Así que vamos a comenzar repasando las funciones que tienen esta tipología textual. Ustedes saben que el objetivo de este tipo de texto es convencer o persuadir, que parecen sinónimos pero no lo son. Uno convence cuando la otra persona es consciente de que estamos tratando de meterle una idea. Por ejemplo, si yo fuera candidata de un partido, vengo y digo, chicos, votenme porque pienso hacer las cosas mejor, porque mi partido es el más indicado para ganar y para mejorar la provincia. La persuasión es mucho más peligrosa porque se hace cuando el receptor no es consciente de que estoy tratando de meterle una idea, es una manipulación. Por ejemplo, si digo, chicos, ¿vieron que tal partido es muy bueno? Tiene excelentes propuestas, creo que son los mejores candidatos para ganar. Y no les digo, vengan y votenme, sino que le estoy tratando de meter mi idea de una manera más sutil. La argumentación lo que hace es seducir, es decir, atraer por medio de la palabra. Y por eso siempre mira las características de su receptor. Si yo quiero que me vote la gente joven, miro a ver cuáles son los grandes problemas de la gente o las grandes preocupaciones de los jóvenes y armo proyectos vinculados con ellos. Si yo quiero que me vote la gente trabajadora, armo proyectos relacionados con leyes de trabajo. Siempre uno está mirando quién va a ser su público receptor. Fíjense que nuestros ejemplos de textos argumentativos son las publicidades, que nos venden algo, las propagandas, esta que dice quédate en casa, que no nos vende nada, sino que trata de modificar una conducta, los discursos políticos, siempre tratando de ganar votos, y los debates en donde tratan de convencer de que su idea o su postura es la mejor. ¿Qué es lo que en definitiva tratan de hacer los textos argumentativos? Es que el receptor se adhiera a la idea del autor, que todos pensemos como él o que cambiemos nuestra forma de pensar para que nos sumemos a la postura de esa persona. Los tres elementos clave en un texto argumentativo son asunto, tema polémico y tesis, y se le suma los argumentos que se dan por sobreentendidos que van a estar. ¿Qué es el asunto? El tema del texto, ¿de qué trata? Por ejemplo, si yo fuera una monja y estuviera hablando con usted, haciendo campaña a favor de lo que yo creo, yo como monja digo en el ejemplo, diría, chicos, no apoyen a la ley del aborto legal porque eso es un asesinato, no es algo aprobado por la iglesia. Entonces, ¿cuál es el asunto? La ley del aborto legal. Eso es de lo que estoy hablando. ¿Qué es el tema polémico? Se llama polémico porque es un tema controversial y eso significa que existen dos posturas opuestas en torno a ese tema. Son temas sobre los que la gente siempre se va a dividir en dos grupos, los a favor y los en contra. Sobre nuestro ejemplo que acabo de dar, cuáles son los dos grupos que se dividen, las personas que son pro vida y las personas que son pro ley del aborto legal. Y entonces viene el tercer elemento que es la tesis. La tesis es la idea de la que yo quiero convencer a los demás. Por ejemplo, en el ejemplo que di recién, en el que yo era una monja, mi idea era el aborto es un asesinato. Si yo fuera una persona pro aborto legal, diría, chicos, apoya nuestra idea porque el aborto es un derecho de toda mujer, nadie te puede obligar a ser madre si no crees. Supongamos que ese fuera el ejemplo. Entonces ahí
mi tesis, la idea de las que los quiero convencer es: el aborto es un derecho, hay que apoyarlo. Y por último están los argumentos, que son todas las razones que yo doy a favor de la idea de la que les quiero convencer. Y hay muchos tipos de argumentos que serán tema para la próxima clase, de llamados procedimientos o recursos argumentativos. Entonces veamos por último cuáles son las partes en las que se divide el texto argumentativo. La primera, que abarca en los escritos el primer o los primeros párrafos de acuerdo con el largo del texto, se llama planteo del tema. Tiene que ser muy llamativo, muy entretenido, porque nadie está obligado a leer el texto, nadie está obligado a mirar una publicidad, por eso cambiamos de canal cuando aparece, nadie está obligado a escuchar la campaña política, ni nada por el estilo. Entonces tienen que ser muy entretenidos y plantear el tema de una manera llamativa para que las personas lo escuchen. Si la tesis, es decir, la idea de la que yo, autor, les quiero convencer a ustedes, público, estuviera escrita, va a aparecer siempre ya en el planteo del tema. Es decir, en la primera parte, en algún lado tiene que aparecer la tesis, si está escrita. La tesis puede ser explícita, es decir, está escrita. ¿Y cómo la encontramos? Tiene que estar entre los dos primeros párrafos y tiene que decir: yo pienso que, yo considero, yo opino, o en plural, nosotros consideramos que el aborto es una forma de asesinato o algo por el estilo, o nosotros pensamos que el aborto es un derecho. Si está escrita, va a estar, si es explícita, va a estar en los primeros párrafos. Si no está escrita allí, significa que es implícita. Eso significa que no está escrita, pero que la podemos deducir a partir de todos los argumentos que nos da el texto. Y la siguiente parte entonces es la argumentación, que es la parte más larga. Allí se colocan todos los argumentos, es decir, las razones que avalan mi tesis. ¿Qué significa avalar? Que defienden mi idea. Voy a poner datos estadísticos, voy a poner citas de la Biblia, voy a poner números de mujeres muertas por abortos clandestinos, dependiendo de qué argumentos me sirvan a lo que yo creo, a lo que yo quiero convencer, voy a poner unos datos u otros. Y finalmente la última parte se llama conclusión, que abarca el último párrafo o los últimos párrafos. ¿Qué se hace en la conclusión? Un texto argumentativo termina recordando cuál era la tesis y poniendo un último argumento bien pesado, cosa de que te termine de convencer. Si no te convenciste con todo lo otro que te dije, acá con esto último que te pongo, acá te vas a terminar de convencer. Bueno, esta es la parte más teórica del texto argumentativo y después nos vamos a encontrar más con la parte práctica. Nos vemos, chicos.